nobody has said this so nicely as Joanna Macy. She said if the world is to be healed through human effort, and that is what we need to do, I am convinced it will be people whose love for this life is even greater. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. It is so interesting. There is a long chain of people who actually promote. En esta sesión quedamos de examinar las alternativas para la redacción de los temas de autorización e investigación académica y los temas judiciales, los temas de carácter procedimental que están en el artículo 219. Entiendo que hubo una reunión de asesores y han llegado algunos acuerdos y me gustaría conocerlos. No sé si alguien, ¿quién puede darnos a conocer esos acuerdos? A lo mejor don Ignacio Gómez. Pues. Presidente, primero saludarlo a usted y a todos los miembros de la comisión. Por su intermedio, señalar que efectivamente nos reunimos hoy día con los asesores de los señores senadores y señores diputados. Tuvimos una discusión bastante interesante respecto de la forma en que se podía compatibilizar la normativa de hacking ético que se estaba planteando, ¿no es cierto?, por la Cámara de Diputados. También relativo al artículo 219 sobre la manera o las condiciones en las cuales el Ministerio Público, ¿no es cierto?, puede solicitar tanto datos del suscriptor o abonado, ¿no es cierto?, de un determinado servicio de telecomunicaciones como respecto de el acceso al tráfico o contenido de esas comunicaciones. Solamente recordar la discusión que hubo en esta comisión en la sesión anterior. Respecto del hacking ético, básicamente la duda estaba centrada en si la autorización de acceso tenía que ser previa al acceso, es decir, con una autorización expresa del titular que iba a ser intervenido, o la autorización podía, ¿no es cierto?, ser realizada la conducta sin autorización bajo ciertos requisitos de excepción. Todo esto, en ambos casos, como una eximente de responsabilidad penal. Al respecto, vimos que en general teníamos acuerdo en que, la conducta es ilícita, de acuerdo al artículo 2, de conformidad al texto del Senado, era razonable mantener en principio una norma que señalara que la regla general del acceso es con autorización, pero también permitir que en casos excepcionalísimos, ¿no es cierto?, hubiese posibilidad de realizar investigación en condiciones, ¿no es cierto?, que aseguraran que fuese registrada y que, digamos, no fuese cualquier persona. Posteriormente a eso, el debate se centró en el artículo 219, donde sí hubo bastantes más discrepancias y particularmente respecto desde el Ejecutivo, presidente, señalar que nosotros planteamos al inicio de la conversación que era importante mantener un criterio homogéneo al tratar estas materias. Es decir, si íbamos a permitir que terceros accedieran sin consentimiento de los titulares a los datos, entendiendo que hay motivos de investigación académica, pero no por eso eximiéndonos, ¿no es cierto?, de lo que implica el acceso donde el titular no ha determinado la forma en que se va a ingresar ni el contenido al que se va a acceder. Si eso es admisible, el Ejecutivo entendía, y así se hizo ver en la comisión, donde no hubo consenso en este punto, que el Ministerio Público al menos podría acceder sin autorización judicial a los datos del suscriptor, es decir, a saber quién es el titular de una determinada cuenta de un determinado servicio, el titular de una determinada dirección IP, que es, como señalamos en la reunión, básicamente lo mismo que un control de identidad. Hoy día Carabineros de Chile le pide la identificación a la persona, almacena, ¿cierto?, trata ese dato personal sin mayor autorización judicial. El Ministerio Público se manifestó en esa manera y la contrapropuesta que ha hecho llegar su asesora presidenta a la comisión, también la asesora del diputado Toá, va en la línea de mantener ciertas autorizaciones judiciales al Ministerio Público, respecto de lo cual nosotros desde ya manifestamos que no estamos de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir brevemente para argumentar. Bueno, yo entiendo que hay acuerdo en el artículo 16, autorización e investigación académica, y le voy a pedir al señor secretario que lea el texto de dicho acuerdo y podamos votarlo directamente. Señor presidente, la propuesta es la siguiente. Artículo 16, autorización e investigación académica. Para efecto de lo previsto en el artículo 2, se entenderá que cuenta con autorización para el acceso a un sistema informático en el que el marco de investigaciones de vulnerabilidad o para mejorar la seguridad informática acceda a un sistema informático mediante la autorización expresa al titular del mismo.
En el caso del delito previsto en el inciso primero del artículo 2, y sin que haya mediado actuación policial, judicial o del Ministerio Público de ninguna especie, constituirá eximente de responsabilidad penal el hecho de que el partícipe, en el contexto de una investigación académica de seguridad informática previamente registrada, reporte el acceso y la vulnerabilidad informática detectada al titular del sistema informático y, en todo caso, a la autoridad competente de manera inmediata. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa o penal que corresponda por los hechos no previstos en este inciso. Un reglamento dictado por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública determinará los requisitos para acceder al registro a que hace referencia el inciso anterior y la forma en que se deberá realizar el reporte respectivo. Se ofrece la palabra si alguien quiere hacer algún comentario o sobre todo algún disenso con el texto leído. Diputado Fuenzalía, después diputado Toá. Sí, creo que quedaría más acorde si dijese que es el segundo inciso, hablara de una investigación académica de seguridad informática previamente autorizada, porque en el primer inciso lo que habla es que puede acceder al sistema informático mediante la autorización expresa del titular del mismo. Entonces, no es que esté registrada en un registro, sino que está previamente ya autorizada. Yo cambiaría la palabra registrada por autorizada, y así va acorde con el inciso primero. Perdón, la pregunta directa para evitar problemas al señor Gómez. ¿La palabra registrada está ahí como sinónimo de autorizada o hay alguna diferencia? No, presidente, perdón por su intermedio. Se refiere al registro que está en el reglamento que está en el inciso tercero. Por eso aquí hay al final hay una doble, si usted quiere, una doble protección, ¿no es cierto? La primera es que no cualquiera puede hacer este tipo de investigación académica, sino que tiene que estar previamente registrado. Pero además, aun cuando esté previamente registrado, una vez que lo haga, debe dar inmediata noticia al titular y a la autoridad competente. Entonces, el registro se refiere no a la autorización previa del titular, sino que se refiere al registro previo de la institución académica que lleva adelante este tipo de investigación. Yo había entendido eso exactamente, la investigación de académica de seguridad informática previamente registrada, efectivamente. Sí, diputado. Sí, perdón que se llama Jairo, son cosas distintas. Porque lo que no lo es, por favor, diputado. Perdóneme, escúchame, pero lo que prevalece es, primero que nada, la voluntad del titular de autorizar. Eso es lo más importante. Porque primero que nada, el reglamento todavía no existe y no está regulado la ley. Dice que se creará un reglamento que establecerá las características de acceso. Entonces podría darse la posibilidad de que una investigación esté, o el investigador que tiene acceso a un sistema informático esté registrado, pero nunca pida la autorización. Entonces está registrada. Pero claro, que lo que está en el inciso segundo no eximenta responsabilidad. Entonces el eximente de responsabilidad se configuraría solamente con el registro o con el registro y la autorización. Por eso yo sumaría, yo agregaría, me parece bien lo que dice el subsecretario, de que esté registrada pero también autorizada. Y ser redundante en eso para que esté claro que no solamente basta el registro, que es el cumplimiento de requisitos administrativos, sino que también hay voluntad del titular del sistema para que esa investigación se realice y pueda acceder a todos los datos del sistema. Le ofrece la palabra. El diputado Toá, perdón, tenía la palabra el diputado Toá, sí, efectivamente. Sí, gracias, presidente. En lo general, decir que esta redacción está en línea con lo que se trabajó en el grupo de trabajo y la redacción finalmente es del Ejecutivo. Ahora, en lo que señala el diputado Fuenzalía, aquí se ha tenido en cuenta una cuestión que es un supuesto, pero yo creo que es válido, que tratándose de una empresa, esa autorización nunca se va a producir. Es obvio que si a una empresa le dicen que se ha detectado o potencialmente se puede detectar una falla, la empresa va a tender a decir, yo me voy a
autónomamente voy a ver cómo resuelto esto, no voy a autorizar que una persona ajena, y ese creo yo, no sé, subsecretario Gálvez, si está de acuerdo, ese creo yo que es el fundamento de que nos dé la autorización previa. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Toá. Señor subsecretario. Presidente, ¿me disculpas? A ver, si se requiere la autorización previa, entonces no va a haber excepción. Y lo otro que yo quiero decir, de que esta 16 está en relación con el artículo 219. O sea, si no hay acuerdo en uno, no puede haber acuerdo en el otro. Entonces, por eso puede ser que yo esté equivocado. Entiendo la posición del diputado Fuenzalía, pero es lo que conversamos con el Ejecutivo. Entonces, yo la aprobaría en los términos que está, en función a que esta está relacionada con el 219, en donde tenemos un acuerdo. Digamos entonces, si les parece, para tranquilidad de todo, que vamos a ver ahora el 219 y si y una vez que estemos de acuerdo en todo, lo vamos a votar. Exacto. Lo vamos a votar como corresponde. El 219, señor diputado. Esta es una larga lectura. Y entiendo que los obstáculos o problemas podrían estar en el primer párrafo, ¿no? Pero leámosla, pues, secretario, ¿qué le vamos a hacer? Yo sé que... Artículo 219. Copias de comunicaciones, transmisiones y datos informáticos. El Ministerio Público podrá requerir previa autorización judicial, salvo respecto de los delitos informáticos y los delitos cometidos por medios informáticos, en el marco de una investigación penal en curso, a cualquier prestador de servicios que ofrezca servicio en territorio chileno, que facilite los datos de suscriptor que posea sobre sus abonados, así como también la información referente a las direcciones IP utilizadas por estos. Del mismo modo, podrá solicitar la entrega de las versiones que existieren de las transmisiones de radio, televisión u otros medios públicos. Los prestadores de servicios deberán mantener el secreto de esta solicitud por el periodo establecido en el requerimiento o en la respectiva orden judicial, el cual no podrá ser superior a 2 años. Los requisitos y formas de este requerimiento quedarán establecidos en un instructivo general elaborado para este efecto por el fiscal nacional. Por datos de suscriptor se entenderán aquella información de sus abonados que posea un proveedor de servicios, excluidos los datos sobre tráfico y contenido que permita identificarlos, como la dirección IP, el nombre del titular, domicilio, número de teléfono y correo electrónico. Podrá también el Ministerio Público requerir a cualquier proveedor de servicios previa autorización judicial que entregue la información que tenga almacenada relativa al tráfico y el contenido de comunicaciones de sus abonados, referida al periodo de tiempo determinado establecido por la señalada resolución judicial. Para efectos de este artículo se entenderá por datos relativos al tráfico todos los datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema informático, generados por este último en tanto elemento de la cadena de comunicación y que indiquen el origen, el destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente. Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de Internet deberán mantener con carácter reservado y adoptando las medidas de seguridad correspondientes a efectos de una investigación penal por un plazo de un año, un listado y registro actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP, los datos de suscriptor y los datos de tráfico de sus clientes o usuarios, a lo que se podrá acceder en la forma prescrita en los incisos precedentes. Transcurrido el plazo máximo de mantención de los datos señalados precedentemente, las empresas y proveedores deberán destruir en forma segura dicha información y no podrán utilizarlos para otra finalidad. Los funcionarios públicos, los intervenientes en la investigación penal y los empleados de las empresas mencionadas en este artículo que integran en este tipo de requerimientos deberán guardar secretos acerca de los mismos, salvo que se les citare declarar o que haya expirado el plazo a que se refiere el inciso primero. Esto está mal redactado ahí. La entrega de los antecedentes deberá realizarse en el plazo que disponga el fiscal o la resolución judicial según correspondiere. Si el requerido estimare que no pudiere cumplir con el plazo en atención al volumen y la naturaleza de la información solicitada o la información no exista o no la posea. Si ella haya expirado el plazo. Sí, tiene que ser así. No exista o no la posea, deberá comunicar de dichas circunstancias fundadamente al fiscal o al tribunal, según correspondiere, dentro del término señalado en el requerimiento o la resolución judicial respectiva. En caso de negativa o retardo injustificado de entrega de la información señalada en este artículo,
el Ministerio Público podrá requerir al juez de garantía su autorización previa para el ingreso al domicilio, sin restricción de horario de la institución u organización en que se encuentren los sistemas informáticos que contengan la información requerida y copiarla en formato seguro. Si a pesar de las medidas señaladas en este artículo la información no fuera entregada, podrá ser requerida al representante legal de la institución o organización de que se trate bajo apercibimiento de arresto. La infracción a la mantención del listado y registro actualizado por un plazo de 1 año de los antecedentes señalados en el inciso quinto y la utilización de los datos para una finalidad distinta al señalada en este artículo será castigada según las sanciones y el procedimiento previsto en los artículos 36 y 36A de la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones. El incumplimiento de las obligaciones de mantener con carácter reservado y adoptar las medidas de seguridad correspondientes de los antecedentes señalados en el inciso quinto será sancionado con la pena prevista en la letra F del artículo 36B de la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones. Muchas gracias. Una pregunta, don Ignacio. Las frases que están con más negritas en el primer párrafo, ¿son de discrepancia o son cambios que se hicieron? Senador, por su intermedio, presidente, como señalé, esta fue la última propuesta que envió su asesora junto con la del diputado Toá. Particularmente, o sea, sin perjuicio de otros reparos, entendemos que el principal problema está radicado en la autorización judicial previa y si lo tiene a bien, presidente, quizás sería bueno en este punto oír al Ministerio Público también que participó en la reunión. Ya, lo que pasa es que en realidad es una discrepancia porque es la primera, o sea, dice previa autorización judicial. Después dice, bueno, la respectiva orden judicial, por lo tanto depende de que esté lo primero. Así que yo escucharía a las distintas opiniones sobre esta frase que dice previa autorización judicial, salvo respecto de los delitos informáticos y de los delitos cometidos por medios informáticos. Se ofrece la palabra, porque yo entiendo que esto es lo que aceptaron de alguna manera o estuvieron disponibles para poner lo que creen que es necesario una previa autorización judicial. Y yo quisiera saber quiénes son los que discrepan y por qué razón. El Ministerio Público tiene la palabra. ¿Quién está del Ministerio Público? Muchas gracias, señor presidente. Mauricio Fernández. Mauricio, perdón, no lo había visto. Y Rodrigo Peña. Muy buenas tardes. Señor presidente, honorable, la verdad es que no podemos estar más en desacuerdo, lamentablemente, con la propuesta que han hecho los profesores y los asesores. Por diversas consecuencias que tienen, esto significa un grave retroceso en las posibilidades de investigar a tiempo estos ilícitos, porque estamos generando un estándar muchísimo más elevado para datos bastante básicos. Hasta el día de hoy, poder saber quién es el titular de un teléfono, poder saber cuál es su domicilio, poder saber su correo electrónico, y así muchos otros datos de suscriptor básicos, con esta propuesta requieren autorización judicial, lo que hace inviable la investigación, salvo un número acotado de delitos, que son los delitos informáticos, con lo que queda fuera muchos de los delitos que sí requerirían autorización judicial para un levantamiento de información tan básico. La verdad es que creemos que esto no ayuda en nada a la investigación criminal y no es coherente con el sentido del proyecto. O sea, estamos buscando, el mensaje y el proyecto plantea adecuar, mejorar, actualizar la legislación nacional, adecuándonos a Budapest, y lo que estamos haciendo aquí es un retroceso en relación a lo que se había trabajado técnicamente. Y yo pido que se tenga en vista lo aprobado en su minuto en la Comisión de Ciencias, porque incluso los conceptos vamos retrocediendo. O sea, ahora datos de suscriptor para el proyecto aprobado en la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, que fue fruto de un debate con nuestros mismos asesores académicos, incorporaba una serie de otros elementos adicionales que hoy día ya no son datos de suscriptor y que siempre van a requerir autorización judicial.
hay otras dificultades vinculadas a otros problemas que tiene esta propuesta. Por ejemplo, esto de que ha transcurrido 2 años desde que se inició una investigación desformalizada. Las investigaciones desformalizadas no tienen plazo y una investigación compleja puede durar más de 2 años desformalizada, y resulta que si en el día 1 de la investigación desformalizada por secuestro, por terrorismo, por lo que sea, por delito sexual o por lo que sea, va a haber que comunicarle, la empresa de comunicaciones o de internet va a tener que comunicarle al imputado y entregarle todos los antecedentes, no solo al imputado, a quien lo quiera pedir, todos los antecedentes del escrito y de toda la fundamentación que dio la Fiscalía para obtener la autorización judicial, y que normalmente se remite a la empresa porque es parte de la resolución judicial que autoriza una intervención telefónica o un acceso a información de contenido de correo, etc. Nos parece también que el proyecto, la propuesta es errónea en términos de imponer la destrucción de todo dato de suscriptor. De la forma que está propuesto, los datos de suscriptor deben ser destruidos a los 2 años, o sea, hay que destruir los contratos de la empresa con el cliente del teléfono, hay que destruir toda información del cliente como obligación, o si no se incurre en un delito. Me parece que es una propuesta lamentablemente, porque si no las consecuencias que tiene en imposibilidad de desarrollar investigación de delitos graves, el Ministerio Público no está en condiciones de apoyarla. Gracias. Muchas gracias, don Mauricio. ¿Se ofrece la palabra a alguno de los redactores de la indicación tal como está? Don Daniel, ¿usted está en condiciones de intervenir? Sí, señor presidente, Muy bien, muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, el objeto del texto que está propuesto era intentar acercar posiciones y dejar marcados en el texto aquellas cosas que requieren sí o sí de un pronunciamiento de la comisión. Efectivamente, en la reunión que tuvimos previamente, intentamos buscar distintos mecanismos para intentar armonizar los distintos intereses, y por eso ustedes pueden ver en el inciso primero que se dejó entre corchetes 2 aproximaciones. La primera es que en cualquier caso que se requiera acceder a información de carácter personal, se requiera una autorización judicial previa, que era una de las críticas fundamentales al artículo 219, y la segunda posibilidad era acotar esta exigencia para que aplique únicamente respecto a los delitos informáticos y los delitos cometidos por medio informático, que fueron parte de los elementos que surgieron en la conversación. Recuerden que una de las cuestiones que se ha criticado a la propuesta de artículo 219 es que no se modifica solo respecto de los delitos informáticos, sino que hay una reforma al Código Procesal Penal que se va a aplicar a todos los delitos, independiente de la naturaleza del delito de que se trate. Y por ello lo que se intentó hacer en la propuesta que ustedes tienen a la vista es, y escuchando las alegaciones y los buenos argumentos que manifestó el Ministerio Público, en el sentido de que este tipo de datos sí o sí es imprescindible respecto de los delitos informáticos y de los delitos cometidos por medio informático, que son 2 categorías distintas. En ese caso no sería necesaria la autorización judicial. Por lo tanto, lo que ustedes tienen a la vista es una forma de intentar acercar las posiciones, pero tal cual se puede apreciar a propósito de los comentarios del representante del Ministerio Público, todavía hay una distancia importante, porque tal como además nosotros hemos señalado en diversas ocasiones, el artículo 219, si uno lo mira desde la perspectiva del derecho comparado, es un artículo complejo técnicamente, porque regula acceso a distintas categorías de datos, muchos de los cuales son datos personales, otros son antecedentes de la vida privada, otros están protegidos por la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Y como al menos yo he sostenido en las diversas ocasiones que he tenido ocasión de exponer frente a ustedes y frente al honorable Cámara de Diputados, creemos que esta es una discusión de mucho más largo aliento que el proyecto de ley de delito informático. Sin perjuicio de ello, si ustedes miran el texto, está basado originalmente en la propuesta que se desarrolló en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, sin perjuicio de algunas agregaciones que se hicieron, pero las cuales, por supuesto, sería bueno poder discutirlas. Eso, señor presidente. Muchas gracias.
Tiene la palabra, usted pidió la palabra. Es que usted está silenciado, No presidente. escuchamos lo que se dice en la sala. Perdón, doña Michelle Bordach, palabra, perdón, es que no había prendido yo mi micrófono, lo siento. Perfecto, muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Solo agregar que en relación a la notificación, a la obligación de notificar, que considera que el plazo de 2 años podía ser insuficiente, lo que sí es claro es que se requiere un plazo en que se dé a conocer el hecho en el fondo de la investigación, y de hecho nuestro Código Procesal Penal hoy día tiene esa obligación para el caso de la interceptación de comunicaciones, que es una obligación que nunca se ha cumplido. Por problemas técnicos, por dificultades, pero en definitiva no el único mecanismo, de los 2 mecanismos que puso nuestro legislador para velar porque en el fondo estas facultades fueran bien usadas, que son la autorización judicial previa y la notificación posterior, una vez que ya no corre riesgo ni la investigación ni los intervinientes del proceso. El único mecanismo que actualmente está funcionando es el de la autorización previa. Entonces yo me pregunto, en caso de que no tuviéramos autorización previa, que obviamente desde la sociedad civil no creemos que sea lo ideal, pero en el caso de que no tuviéramos autorización previa, ¿cuál va a ser el mecanismo de control? Entonces necesitamos que haya una notificación y que el secreto no sea eterno y se fije un plazo para el secreto. De lo contrario, ¿cómo vamos a fiscalizar en el fondo que se esté haciendo un uso adecuado de estas normas? Muy bien. Mecanismos de control. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a Ali y después vamos a entrar a resolver ya, si les parece, o por lo menos a opinar. Después le voy a dar la palabra al señor Maglione. Primero la tiene el señor subsecretario que me la había pedido. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que para poner las discusiones de fondo sobre la mesa. Efectivamente aquí, tal como lo decía el representante del Ministerio Público, lo que estamos haciendo es actualizar nuestra legislación procesal penal para perfeccionar las investigaciones, nuestro Código Procesal Penal, a la luz de los medios informáticos que hoy día son utilizados como medios comisivos de delitos distintos o además de los delitos informáticos. Y en eso tiene razón el profesor Álvarez en cuanto a que esto va más allá de los delitos propiamente informáticos. Eso sin lugar a dudas. Ahora la pregunta es si nos queremos dotar de estas herramientas o no. Esa es la verdadera pregunta. Y presidente, yo ahí le quiero dar un ejemplo. Estamos hablando de, ¿acaso no es relevante, por ejemplo, el conocer el titular de un teléfono en un delito de secuestro, que no es un delito informático, ¿no es cierto? En un delito de secuestro como el que ocurrió hace unos días en Iquique, donde efectivamente con la familiar del secuestrado se comunicaban a través de un teléfono celular. Entonces la pregunta es, ¿vamos a necesitar una autorización judicial para poder saber quién es el titular de ese teléfono que está enviando los mensajes? Y peor aún, en caso de que no tengamos la autorización judicial, ¿no se va a poder saber siquiera quién es el titular de ese teléfono celular? Porque, presidente, esto no estamos hablando de intervenciones de las comunicaciones. Para eso hay toda una regulación para la intervención de las comunicaciones. Yo no puedo saber qué están hablando, ni puedo conocer los mensajes ni el contenido de las comunicaciones. De lo que estamos hablando aquí es de tener acceso a los datos del suscriptor, que es equivalente a saber el nombre, presidente. Porque la identidad IP es como la dirección de la casa. Esto es equivalente, presidente, que para saber la dirección de la casa de un imputado, yo tuviera que pedir autorización judicial. Entonces creo que, entendiendo que desde el punto de vista de los datos personales hay una protección, creo que no tenemos que ir a este nivel de exageración, porque si no limitamos tremendamente la función del Ministerio Público. Y solo un dato, presidente. Resulta que acabamos de discutir a raíz del artículo 16 que académicos con un afán de investigación podían acceder a datos informáticos a través de un acceso ilícito sin autorización siquiera del titular, ni hablemos de un juez, sin autorización del titular para fines de investigación académica.
Pero resulta que el Ministerio Público, cumpliendo su función pública para prevenir o perseguir a un delincuente, tiene que requerir autorización judicial para siquiera tener el número IP o el nombre del suscriptor. Señor presidente, por eso era bueno tratarlo en conjunto, porque creo que si es que fuera así, quedaría desequilibrado. Gracias, presidente. Muy bien, bueno, tenemos dos posibilidades. ¿Votamos de inmediato o continuamos la discusión? Porque a esta altura ya tenemos sesión del Senado dentro de pocos minutos. Yo sería partidario de votarlo ya inmediatamente, si les parece. Y finalmente harán otra instancia en que se podrá resolver esto. Pero entonces, el señor Maglione, por favor, brevemente, adelante. Brevemente, desde ACTI, Empresa de Tecnología de Información, creemos que se requiere una autorización judicial. Son datos personales y cuando estemos hablando de datos personales, nosotros entendemos que se puede pedir una autorización al tribunal para investigar, para pedir estos datos personales. No es una autorización específica. Y lo otro que nos preocupa es el secretismo de estas actuaciones. Nosotros creemos que la regla general debería ser la transparencia y la publicidad, como también está en el Código Procesal Penal, y la resolución del tribunal es la que debiera declarar el secretismo y la obligación de secreto. Esa es nuestra posición, presidente, muy precisos. Muchas gracias, don. Y un comentario, presidente. El hacking ético que estamos viendo, el nuevo texto, no está autorizando a acceder a datos personales, está autorizando a acceder a sistemas de tratamiento de información, que es distinto. Gracias, bueno, en todo caso, vamos. La decisión respecto del artículo 16 depende para algunos de lo que se trata del artículo 219, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una votación en que vamos a aprobar el texto tal como está. Señor presidente, se cortó el audio del parecer. Perdón, vamos a votar los dos textos inmediatamente, el 219 sin las dos frases que están en negrita. Por lo tanto, se aprueba sin las dos frases que están en negrita o con las dos, sin las dos que están en negrita. O sea, se aprueba el texto sin la previa autorización judicial, salvo respecto a los delitos informáticos, etcétera. O al revés, ¿no? Como dice usted. Respecto al artículo 219, ¿sí? Someteríamos a votación la propuesta, salvo las dos frases que aparecen con negrilla que voy a dar lectura para que no haya confusión. Sí, okay. Dejaríamos fuera la primera frase, ambas en el inciso primero del 219, que dice previa autorización judicial, salvo respecto de los delitos informáticos y los delitos cometidos por medios informáticos. Sería la primera frase que sacaríamos. La segunda, también en el inciso primero al final, donde dice o en la respectiva orden judicial. Perfecto. Eso quedaría fuera, pero tengan claro. Se entiende que eso no serían aceptadas si se vota favorablemente la frase. El texto que fue aprobado por el Senado. Exacto. Entonces, ¿en votación? En votación, señor secretario. Diputado señor Moreira. Sí. Aquí estamos votando el 219. Sin los agregados. Se aprueba sin los agregados, en este caso. A favor. Diputado Fuenzalida. Diputado Fuenzalida. ¿Quiere votar al final, diputado? Diputado Toá. Senador Moreira. A favor. Senador Pizarro. Yo estoy por incluir la previa autorización judicial. Entonces votaría en contra de esta primera... Exacto, no está en contra, está en contra. O sea, quiere poner las cosas que están. Presidente. Bueno, yo quiero fundamentar, este tema, la verdad es que a mí me hace mucha fuerza las cosas que dice el señor subsecretario, y yo quisiera haber tenido la ley de protección de datos, que todavía está atrasada, está parada y está a punto de tratarse en la sala del Senado, porque eso nos habría permitido saber más o menos de qué datos estamos hablando como datos protegidos. Pero estamos abriendo camino nuevo y la verdad es que yo quiero ser muy prudente en este aspecto. Yo quiero ser muy prudente y en casi todas las cosas que hemos aprobado en esta misma comisión siempre se requiere la autorización judicial. Y por lo tanto yo voy a votar en contra, como lo hizo el senador Pizarro, considerando que deben estar los temas de la autorización judicial incluidos. Diputado Fuenzalida.
Estamos medio empatados, parece. Bueno, se puede, en este caso las abstenciones está empatado, pero las abstenciones juegan en el resultado, por lo tanto corresponde. Perdón, diputado Rosas, perdón. Voy a votar en contra por las mismas razones del senador Insulza. Creo que estamos abriendo un camino medio peligroso, así que en contra. De todas maneras, se produce 2 a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Las abstenciones juegan, por lo tanto se debe repetir la votación. Instando a los señores senadores que se han abstenido a votar a favor o en contra. De lo contrario, se sumarán los votos a la posición mayoritaria. No, si se va a poder investigar mucho. No, perdón. Yo me permito sugerir, si a ustedes les parece, tomemos la nueva votación en la sesión siguiente, si nadie va a cambiar de opinión. Si nadie va a cambiar de opinión, salvo que alguien vaya a cambiar de opinión ahora, yo creo que correspondería mejor Pues a mí tampoco me importa mucho, pues ustedes no están invitados a esta discusión. Claro, si se repite la votación tal cual se vota en contra, por eso, bueno, no sé, tomémosla de nuevo como ustedes quieran. ¿Perdón? Votémosla entonces. La siguiente semana, ok, votamos en una semana más definitivamente esto. Además me sirve a mí, yo quisiera pensarlo bien, porque en realidad también el diputado Tobar se abstuvo. Yo también tengo algunas dudas a este respecto, así que me parece bien que la votemos la próxima semana. Y ojalá saquen la cosa Bueno, se levanta la sesión. Muchas gracias. ¿Quedan alguna otra cosa? Conmemorando un día especial, efeméride que la Comisión de Agricultura aprovechó para desarrollar una jornada que abordó el desafío legislativo que implica llevar adelante una ley marco para Chile, moción impulsada por la instancia y que fue recientemente aprobada en general tras 2 años de trabajo compartido con académicos. Es hoy día una necesidad. La tierra, el suelo, hay que cuidarla, es un recurso agotable y la verdad que gracias al trabajo que se ha generado con muchos científicos de diferentes universidades del país, se generó